Ya está, ahora sí. Ahora sí. Uber, ¿me quieres decir algo más? Porque se ha quedado levantada tu manita. En todo Ah, caso, la sí, bajamos. señorita, ahorita estoy yendo un poco a la clínica, hoy día no va a poder asistir, me va a disculpar, señorita. Ya, ya, Uber, se entiende. Comunícate con tu mentor, por favor, ¿ya? Ya. Así como te indiqué. Bien, estimados, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy día. Buenas noches a Alamiro, Analí, Ángela, Blanca, Carlos, César, Cristian, Clayton, Cristian, Dani, Elizabeth, Gina, Uber, Irene, Jessica, Jonathan, José, Juan Ángel, Julio, Olfer, Rafael, Rilmer, Roberto, Rocío, Royce, Rubén, Talía, Wilberto Rivas, Wilmar, Wilson y Jamie. Bienvenidos, buenas noches una vez más. Qué bueno tenerlos aquí otra vez. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión de trabajo, ¿no? Qué rápido se pasa el tiempo. Ustedes saben que en cada sesión trabajamos dos temas, entonces, y todos son complementarios, y de paso también voy a brindarles orientación para que puedan desarrollar bien su producto académico número 3, pero eso hacia el final de la clase. Primero les voy a explicar los temas, ¿ya? Buenas noches a los que se están conectando, buenas noches Gina, Roberto, buenas noches. Entonces voy a cerrar acá mi video para que haya una buena transmisión y comparto con ustedes la información de hoy día. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Lo siguiente, ¿ya? Vamos a trabajar, la semana pasada habíamos trabajado algo de conectores lógicos, ¿recuerda? Habíamos trabajado un poco, ¿no? Cómo se relacionan las ideas, habíamos visto también, recordado un poquito también los tipos de párrafo que había sido parte de la evaluación del producto académico número 1, pero ya habíamos entrado en el tema de la identificación de cómo se construye el párrafo y cómo se relacionan las ideas. Para esto habíamos reforzado el tema de cómo se construye una oración, partiendo de lo que es la frase nominal. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, confírmenme. A ver, por favor, me confirman, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Levanten la mano a ver todos los que se acuerdan lo que hicimos la semana pasada. Vimos oración, vimos frase nominal, vimos cómo identificar este tema. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Uy, nadie levanta la mano, no nos acordamos. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, nos acordamos. Sí, sí, Ay, sí, sí, vamos. genial, gracias. Estaba preocupada, dije, qué extraño. Ya, genial, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya hoy día vamos a reforzar este tema de cómo trabajar los conectores lógicos, pero para empezar, yo voy a compartir con ustedes un enlace, ¿ya? A ver un momentito. Acá está. Voy a compartir con ustedes un enlace y ustedes rápidamente van a responder. Van a tener unos minutitos nomás acá por el chat. Van a ingresar a este enlace y van a responder esas preguntas. Vamos a hacer un breve test del uso de conectores y vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Ingresan al enlace, por favor, y vamos a hacer un test muy breve. Vamos a ver cómo nos va con el uso de los conectores, porque hoy día vamos a trabajar con ese tema. Ustedes van a ingresar a ese enlace y van a llegar a un cuestionario, ¿no? A un cuestionario que ahora les voy a mostrar. Van a llegar a este cuestionario, ¿no? A un test rápido de conectores. Lo que tienen que hacer es marcar la respuesta que contenga, ¿no? Que consideren ustedes correcta. ¿Cuál es el conector que completa la oración? Elijan, solo son 5 oraciones. Vamos a ver cómo nos va. A ver, tienen unos minutitos para poder desarrollar este cuestionario. Yo los espero. ¿Ya? Jessica, no es con nota por si acaso, o sea, es una nota referencial, no se preocupen, no va a afectar su promedio, así que no hay problema con eso. ¿Ya? Estamos desarrollando un test rápido de conectores. Para aquellos que recién se están integrando, les vuelvo a compartir el enlace. Es un test súper rápido de conectores. Todavía nadie ha terminado, vamos a esperar a ver un par de minutos porque es para desarrollar súper rápido. Es leer y marcar la respuesta correcta nada más. ¿Ya? Muy bien, ya tengo una respuesta, genial.
Ajá, genial, ya están llegando las respuestas, muy bien. Tengo 46 personas conectadas en aula, vamos a ver cuántos puede. Ahora, si alguno de ustedes no se puede conectar porque está desde el celular, no hay problema. Solo les voy a pedir que sigan la secuencia, que ustedes vean para que refuercen este conocimiento, ¿no? El uso de los conectores, ¿ya? Muy bien, ya tengo 48 personas conectadas. Para los que recién están ingresando, estamos desarrollando este pequeño test sobre el uso de conectores. Ya tengo 5 respuestas, genial. Ya, a ver. A ver, tenemos más respuestas por aquí. Espero un minutito más. Muy bien, ya llegan 10 respuestas de parte de ustedes. Ahora vamos a revisar ya. Coméntenme los que ya están terminando. ¿Cómo les fue? ¿Están aprobando o no están aprobando ese test? ¿Cuántos puntos han sacado? No vi los puntos. No, no salió. Jamie se ha sacado 16, Elizabeth también. Uy, Cristian, 12. ¿Qué pasó por ahí? Nos equivocamos en unas cuantas preguntas. 20, 8. profesora. Ya, 20, genial. Los que tienen 20, genial. Quiere decir que vamos bien, ¿no? Estamos bien. Ya nosotros estamos acostumbrados a usar los conectores. Ahí hay 16, 12. Se emociona, dice Jessica. Sí, ¿no? Cuando uno descubre que tiene ahí el conocimiento y que lo está aplicando, genial. Ya, Alamiro 12. A ver, vamos a ver cuántos van. Ya tengo 18 respuestas. Espero un minutito más y reviso. Miss, mejor que sean las notas con letras. A, C, D, A, D. Ah, sí, eso es lo que ahora se está usando en la educación básica, ¿no? Para evitar un poco esa crisis que se genera en los estudiantes, ¿no? Pero para efectos de puntaje, sí vale todavía los puntos, ¿no? Para poder ser bastante objetivos. ¿Ya? 16, 20, genial. Uy, se levantó una mano y se bajó la mano. Fue de casualidad, creo. Ya está. A ver, veamos. Ya tengo 23 respuestas de 53 personas. Parece que no todos pueden ingresar o se están demorando en responder. Vamos, no nos podemos tomar más tiempo. Ya van 24 respuestas. Y ya está, tiempo, ya el tiempo suficiente transcurrió. Vamos a ver las respuestas, ¿ya? Ojalá que aquellos que no han terminado puedan hacerlo. Ya tengo 26 respuestas. A ver, vamos a ver los resultados generales. Tengo 3 personas con 0,8. O sea, han logrado solo dos respuestas correctas, ¿no? Hay 5 personas que se han sacado 12, hay 9 personas con 16 y 12 personas que han acertado todas y tienen 20. Veamos cuáles serán las respuestas correctas. En la oración, no podemos aceptar los nuevos precios que nos exigen, ¿no? Y después dice, hemos decidido prescindir de sus servicios. ¿Qué es lo que nosotros observamos aquí? La primera premisa con respecto a la segunda premisa, ¿cómo se relaciona? Hay una continuidad de ideas, ¿no? Hay una especie de causa-consecuencia. Sucede A, entonces B, ¿no? No podemos aceptar los nuevos precios que nos exigen. Por consiguiente, hemos decidido prescindir de sus servicios. O sea, debido a esta razón sucede esto. Esta era la respuesta correcta, por consiguiente. Tiene toda la razón, tampoco es culpa nuestra. Estas dos premisas, ¿cómo se relacionan? Por oposición, ¿no? Acá le está dando la razón a alguien, sin embargo, ¿no? No está aceptando la culpa de lo que está sucediendo. Entonces hay oposición de ideas, el conector correcto era no obstante. Yo pasaré a recoger las fotocopias. Esta tarde no tengo que ir al gimnasio, dice. ¿Cuál es la relación entre estas dos ideas? De adición. Hay incremento de la información. Yo pasaré a recoger las fotocopias. Además, esta tarde no tengo que ir al gimnasio. ¿Ya? Esta era la respuesta correcta. Aquí, hace mucho frío, ponte la chompa y la chalina. También, ¿no? Hay una secuencia de ideas, una consecuencia ahí, ¿no? El conector correcto es así que. Hace mucho frío, así que ponte la chalina y la chompa y la chalina.
Y finalmente, siempre tengo problemas con los números. Tú eres un experto. ¿Qué hay aquí? Oposición de ideas. Si hay oposición, entonces el conector tiene que ser de oposición. En cambio, ¿no? Esta de acá ha sido un error, de ahí que no es la respuesta correcta, ¿ya? Es en cambio, por si acaso. Se ha marcado como, ¿no? En verde, pero no, la respuesta es esta de acá, ¿ya? Por si acaso. Entonces vamos a regresar. ¿Por qué les he presentado esta actividad? Porque justamente vamos a reforzar todo lo que es el uso de conectores hoy día, ¿sí? Ay, no me deja. Ya, ahora sí. Vamos a reforzar el uso de conectores. ¿Cuál es el propósito de la clase y específicamente de este tema? Que ustedes van a utilizar los conectores lógicos y los signos de puntuación en la construcción de sus párrafos de los textos expositivos. Es decir, recordar un poco cómo se usa esta información, específicamente cómo usamos los conectores para aplicarlo en nuestra redacción. Ya nos dimos cuenta la semana pasada qué tan importante es la presencia de los signos de puntuación dentro de nuestra redacción. Recordemos, ¿qué son los conectores? En primer lugar, los conectores son aquellas palabritas que me sirven para enlazar ideas, para unir oraciones, proposiciones, párrafos, y la intención de los conectores es darle un propósito o un sentido de cohesión y coherencia a todo el texto, ¿ya? Es decir, nos ayudan a armar el texto con coherencia y permite dar la idea o dar el mensaje de cómo se trabajan las ideas dentro del texto, cómo se presenta. Puede haber ideas de avance o de progreso, ideas de detención o ideas de retroceso, ¿no? Es en cuanto al significado, el mensaje, qué es lo que nos está diciendo. Además existen funciones, ¿no? Los conectores lógicos tienen funciones específicas. A nivel del párrafo, es decir, dentro del mismo párrafo, une dos o más proposiciones, asegura, como les dije, la coherencia dentro del párrafo y permite la unidad textual. Cuando hay una buena relación de ideas, ¿no? Hay una buena construcción de ideas, nuestro párrafo va a tener unidad de pensamiento, unidad de mensaje, entonces va a ser totalmente coherente. Permite desarrollar las ideas generales dentro del párrafo. Pero a nivel de todo el texto, es decir, la unión de varios párrafos, ¿qué hacen los conectores? Conectan un párrafo con otro. También aseguran la coherencia, pero a nivel de todo el texto en general, y modifican definitivamente la línea de pensamiento, ¿no? La unidad temática la identificamos de párrafo a párrafo, y eso se permite a través del uso correcto de los conectores lógicos. A ver, veamos aquí. Vamos a recordar qué tipos de conectores hay. Miren aquí los ejemplos. Dice, la selección peruana de fútbol perdió con su similar de Chile debido a que aquí hay un conector, ¿no? Un jugador peruano fue expulsado del juego en el primer tiempo. Miren, ahí hay la presencia de un conector. ¿Qué tipo de conectores? A ver si alguno de ustedes lo recuerda, me lo dice o lo escribe en el chat, ¿ya? Mientras voy leyendo la segunda oración, dice, la selección peruana de fútbol perdió con su similar de Chile, por tanto, su opción de clasificar al Mundial de Qatar 2022 es poco probable. Si ustedes se dan cuenta y recordamos un poco lo que hicimos la semana pasada, ¿qué tenemos aquí? ¿Tenemos una oración simple o una oración compuesta? A ver, ¿qué recuerdan? Díganme, por favor. ¿Tenemos una oración simple o una oración compuesta? Compuesta, profesora. ¿Por qué? Bueno, se puede observar más de un verbo, ¿no? Dos Genial, muy bien, ¿no? Perdió y fue expulsado. Tenemos la presencia de dos verbos conjugados acá, de igual manera aquí, ¿no? Entonces, cuando nosotros construimos oraciones, y sobre todo si son oraciones compuestas, ya oraciones más complejas, se va a notar la presencia, el uso de los conectores. En este caso, ¿recuerdan ustedes qué tipo de conectores son estos? ¿Se acuerdan? Existen tipos de conectores, ¿ah? A ver, voy con ustedes por aquí. Hay varios verbos, compuesta, pero ¿qué tipo de conectores estamos observando aquí? ¿Los pueden recordar? ¿Debido a qué? Por tanto, a ver, voy a leer el siguiente ejemplo. Dice, existen dos motivos, ahora aquí se están uniendo esas dos oraciones anteriores, miren.
Existen dos motivos por los cuales la selección peruana de fútbol perdió con su similar de Chile. Por un lado, se puede afirmar que la expulsión de un jugador peruano en el primer tiempo del juego disminuyó drásticamente su rendimiento. Por otro lado, se pudo evidenciar una falta de preparación psicológica en los jugadores peruanos para afrontar situaciones de alta tensión y ansiedad. Aparecieron nuevos conectores, ¿no? Aparecieron nuevos conectores. Ahora la pregunta es, estos conectores que estoy señalando aquí, ¿tendrán la misma función que los conectores de las oraciones anteriores? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cumplen la misma función? ¿Tienen el mismo sentido? ¿Le dan el mismo sentido a la oración o no? ¿Son del mismo tipo, de la misma clase? A ver, ¿qué recuerdan ustedes? Por ahí a María Alejandra me dice causa-consecuencia. Jessica me dice, ¿serán de transición? Transición. Puede ser, ¿no? Puede ser. A ver, vamos a ver, por un lado, por otro lado, ¿qué tipo de conectores son? Ya vamos a llegar a ese punto porque la clasificación de los conectores no es muy amplia, ¿ya? Como para terminar, tenemos aquí otro ejemplo mucho más extenso en función de las ideas anteriores. Miren, existen dos motivos por los cuales la selección peruana de fútbol perdió con su similar de Uruguay. Por un lado, se puede afirmar que la expulsión de un jugador peruano en el primer tiempo del juego disminuyó drásticamente su rendimiento. Por ejemplo, ¿ve? Y aparece un nuevo conector, ¿no? A partir de ello, ya no hubo control de la banda izquierda. Por otro lado, se pudo evidenciar una falta de preparación psicológica en los jugadores peruanos para afrontar situaciones de alta tensión y ansiedad. Por ejemplo, se cometió un penal faltando pocos minutos para ir al descanso. Entonces, como ustedes ven, siempre dentro de la construcción de los textos, vamos a unir las ideas con los conectores. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los conectores, no? Esos tipos de conectores que en algún momento seguro los hemos visto, pero no recordamos exactamente cuál es su clasificación. Aquí está. Por ejemplo, tenemos los conectores de contraste. ¿A qué se le llama o a quiénes se le conoce como conectores de contraste? Aquellos que me permiten realizar comparaciones o diferencias, ¿no? O marcar condiciones de oposición o contrariedad entre dos ideas dentro de una oración. Por ejemplo, los conectores pueden ser al contrario, sin embargo, no obstante, pero siempre que yo use estos conectores quiere decir que dentro de la oración hay una relación de contraste, de oposición. Para eso me sirven. Y aquí hay un detalle interesante, ¿no? Que cuando yo uso estos conectores, y esto es un dolor de cabeza a veces para nosotros, ¿cómo coloco los signos de puntuación? Voy a usar acá esta... Ya. ¿En qué momento uso los signos de puntuación? Cuando trabajo con conectores. En primer lugar, si tú usas cualquiera de estos conectores de contraste, debes tener en cuenta algo, que antes de cualquiera de estos conectores puedes encontrar o puedes usar un punto y coma, ¿ya? O un punto, y después de usar el conector siempre debe haber una coma, en ambos casos, ¿no? Antes, por ejemplo, punto y coma, sin embargo, coma. Punto y coma, al contrario, coma, ¿no? Mientras que, punto y coma, mientras que, coma. Pero, ¿qué pasa si antes antes de estos conectores hay una comita? Por ejemplo, coma, pero después ya no lleva punto. ¿Se entiende la idea? A veces tenemos dificultades en la puntuación con esto. ¿Se entiende esa idea? Por favor, díganme. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Repito una vez más. Repito una vez más. Cuando uses estos conectores, antes del conector puede haber un punto y coma, y si hay un punto y coma, después le tienes que poner una coma. Antes del conector puede haber un punto y después tiene que haber una coma. Pero si antes del conector hay una coma, ¿no? Después ya no puede haber otro signo. En este caso sí hay porque está dentro de una enumeración. Pero si yo escribo coma, pero y continúo la oración, no puedo poner el pero entre dos comas. Ni entre coma y punto, no, ¿ya? Solo una coma antes. Después tengo los conectores de causa. ¿Para qué me sirven? Perdón un ratito. ¿Para qué me sirven los conectores de causa? Permiten
explicar, ¿no? Una conclusión, una relación de conclusión dentro de la oración, ¿no? Existe, por ejemplo, una situación X debido a algo que ha sucedido, ¿no? Y los conectores son porque, pues, ya que, debido a qué, y todos los que ven acá en el cuadro. De igual manera, con respecto a la puntuación, deben tener en cuenta lo siguiente, que cada vez que usen estos conectores, ¿no? Para especificar una relación de causa, antes deben colocar una coma y después ya no lleva punto. Perdón, no lleva signo de puntuación. ¿Sí? Después tenemos los conectores de consecuencia. Son similares a los anteriores, ¿no? Anuncia la conclusión a la que se quiere llegar con respecto a una situación generada antes, ¿no? Luego, por tanto, por consiguiente, en consecuencia, ahora bien, por este motivo. Ahora, ¿cómo se usan estos conectores? Antes puede haber en la construcción o un punto y coma o un punto y después de ellos una coma. Así se usa la puntuación. ¿Ya? Todo va a depender. Ahora me preguntan mucho en qué momento uso el punto, en qué momento uso el punto y coma. Eso va a depender mucho de la construcción de la oración, del sentido, del mensaje que yo quiero dar. Generalmente el punto y coma une ideas, ¿ya? Que le pertenecen a un mismo mensaje, ¿no? Que están relacionadas y que no necesariamente se separan en dos ideas diferentes. En cambio, el punto sí separa dos ideas diferentes dentro de la construcción. Después tenemos los conectores de adición. Son aquellos que me permiten incrementar, aumentar ideas dentro de la construcción oracional. Por ejemplo, el conector además, también, asimismo, incluso, etcétera. De igual manera, antes puede haber un punto y coma o un punto y después una coma, ¿no? Punto, además, coma. Punto, también, coma. Punto, asimismo, coma. Así se debe usar la puntuación. También tenemos los conectores de orden, que son muy fáciles de identificar y los vamos a usar mucho en la construcción de nuestros párrafos enumerativos, ¿ah? Primero, en primer lugar, en segundo lugar, por último, son conectores que me indican orden de las ideas, ¿no? De igual manera, antes de ellos puedes usar un punto y coma o un punto y después una coma. De igual manera, los conectores de secuencia indican una secuencia de tiempo, son muy parecidos a los anteriores, ¿no? En primer lugar, después, ¿no? En último lugar. ¿Qué colocamos aquí? Antes un punto y coma, o puede haber un punto y después una coma. Puede haber también conectores de énfasis, ¿no? Que sirven para resaltar una idea dentro de la oración. Es para explicar, ¿no? Por ejemplo, en efecto, claramente, obviamente, en verdad, etc. Antes puede haber un punto y coma o puede haber un punto, y si hay un punto y coma o un punto, después tienes que colocarle una coma. Pero si antes de la construcción hay una coma, después ya no lleva ningún signo. ¿Ya? Todo depende de la intención de la oración. También tenemos conectores de concesión, conectores de reiteración y de ejemplificación. Si ustedes revisan, yo ese material se los voy a dejar en el aula virtual. Por razones de tiempo no puedo detenerme en cada uno de los tipos, porque nos tomaría toda una clase trabajar solo un tipo de conector, ¿ya? Les voy a dejar la información en el aula virtual y los voy a invitar a que revisen esta información y verifiquen, ¿no? ¿Cuál es la relación lógica que permiten estos conectores? ¿Con qué finalidad se usan? ¿Cuáles son los conectores? Y aquí está la puntuación. Creo que ya se entiende cuál es la lógica de la puntuación aquí, ¿no? De igual manera, tenemos los conectores de comparación, los conectores copulativos y los conectores disyuntivos, ¿ya? Ahora, cuando trabajamos nosotros, los conectores permiten lograr la coherencia y cohesión dentro del texto, es decir, nos permiten lograr un conjunto ordenado de ideas que están relacionadas entre sí, pero tiene un sentido. El conector me permite, tanto el conector como el signo de puntuación me permite darle sentido a ese mensaje. Pero ¿qué pasa? A veces, en la misma construcción de las ideas, nosotros cometemos ciertos errores de redacción. Uno de ellos es la redundancia. Para evitar la redundancia hay que trabajar
las palabras de referencia. Veamos aquí. Si yo escribo, Juan asegura que él es culpable, ¿no? Él, ¿a quién hace referencia en esta oración? ¿A quién se refiere él? A ver, ayúdenme, por favor. A Juan. Genial, a Juan, ¿no? Hace referencia... Ay, aunque estoy otra vez. Hace referencia a Juan. Aquí está. Entonces, yo puedo encontrar la información dentro de la oración. Y esto sucede, o sea, existe una palabra diferente para mencionar a Juan para evitar la redundancia, porque yo pude haber dicho lo siguiente: Juan asegura que Juan es el culpable. Entonces, no sonaría bien la oración, ¿no? Es como la que sigue. Mis estudiantes son responsables, mis estudiantes saben trabajar en equipo, mis estudiantes son exitosos. Hay una repetición innecesaria de acá de unas ideas, ¿no? De la construcción mis estudiantes. Entonces, para evitar que suene mal, ¿qué tengo que hacer? Recurrir a palabras de referencia, a referentes, ¿ya? Y esto suele pasar, ¿eh? ¿Saben por qué sucede mucho que cuando escribimos redundamos? Porque cuando nosotros nos comunicamos verbalmente, redundamos mucho, repetimos mucho las palabras, solo que en la oralidad no se siente la diferencia, ¿no? No se siente ese uso constante de una misma palabra o de una misma construcción. Podemos repetir varias veces lo mismo y no nos molesta, pero cuando lo vemos escrito, cuando el mensaje ya lo vemos escrito, nos hace cierto ruido, ¿no? Decimos, uy, aquí mucho repetir, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, en la escritura, en la redacción formal, ojo, porque todo esto es aplicado a la redacción formal, en la redacción formal yo tengo que evitar la redundancia. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Observen acá, les propongo el siguiente reto. Dice, Fedra se enamoró de su hijastro Hipólito. Hipólito se negó a corresponder a Fedra. Fedra acusó a Hipólito ante el padre de Hipólito de haber querido violar a Fedra. Teseo, el marido de Fedra, pidió a Poseidón que hiciese perecer a Hipólito. Poseidón enfrentó a Hipólito con un monstruo marino. El monstruo marino despedazó a Hipólito. Fedra, desesperada por remordimiento, se ahorcó. A ver, les voy a dar un par de minutos para que ustedes reordenen esa información y usen palabras de referencia, ¿no? Usen referentes para mejorar ese texto. Lo escriben en el chat y yo los leo en un momento. 2 minutos nada más, ¿ah? Tienen que cambiar. Por ejemplo, ¿no? Fedra se enamoró de su hijastro Hipólito. Entonces él, ¿no? Reemplazaría a Hipólito. Lo cambian, ¿no? Él, porque se refiere, me equivoqué, se refiere a Hipólito en este caso. ¿Sí? Así, todo el texto lo tienen que arreglar. A ver ustedes. 2 minutos, ¿ah? Les dejo ahí el texto. Es un reto. En poco tiempo transformar esa redacción. Ya está, a ver, voy a ver por acá si alguien ya escribió. Todavía no. Vuelvo a poner el texto. Ahí está el texto. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos, escríbanlo en el chat. La idea es eliminar la repetición de palabras, ¿no? Evitar la redundancia. ¿Cómo quedaría?
Bien, a ver, vamos a ver si alguien ya terminó. ¿Nadie se anima? Ahí está, Ángela nos ha mandado una propuesta. A ver, vamos a comparar la idea que nos está dejando Ángela aquí con respecto al texto original, ¿ya? A ver, vamos a comparar acá las dos ideas. A ver, dice, Fedra se enamoró de su hijastro Hipólito. Él se negó a corresponderla. Ella acusó a Hipólito. Ah, pero acá todavía se sigue repitiendo. ¿Cómo lo podríamos cambiar? Mira, ella acusó a Hipólito ante el padre de él. Ya, pero él otra vez también se está repitiendo de haber querido violarla. Teseo, su marido, pidió a Poseidón que hiciese perecerlo. Poseidón, ay, todavía tenemos casos de redundancia. Acá no es tan fácil como parece, ¿no? Lo enfrentó con un monstruo marino. Acá es punto, ¿no? Porque ya viene una idea nueva. Despedazó a Hipólito. Otra vez se repite Hipólito aquí. Ella desesperada, pero ella ya se mencionó antes. Mira, ella, desesperada por remordimiento, se ahorcó. Todavía nos falta un poquito. A ver, ¿alguna otra propuesta? Ya está. Kevan nos da aquí otra propuesta, ¿no? Fedra se enamoró de su hijastro Hipólito, él se negó a corresponder el amor de Fedra. Pero Fedra, se está repitiendo, Kevan. Mira, Fedra. Él se negó a corresponderla, puede ser, ¿no? A corresponderla. Ella acusó a su hijastro ante el padre de Hipólito. Ella acusó a su hijastro ante su padre, puede ser, nada más, de haber intentado violarla. Teseo, el marido de Fedra, ya, pero otra vez está repitiendo acá Fedra, pidió a Poseidón que hiciese perecer a su hijo Hipólito, otra vez repite Hipólito. Poseidón, enfrentó a Hipólito, otra vez se repite Hipólito con un monstruo marino. El monstruo despedazó a Hipólito, otra vez. Fedra, desesperada por remordimiento, se ahorcó. Ya estaba cerca, ¿qué va? Cuéntenme, ¿es fácil trabajar, revisar, por ejemplo, un texto que está con casos de redundancia y cambiarlo? ¿Es fácil para ustedes? ¿Consideran que es fácil este trabajo? No. No, parece más sencillo, ¿no? Pero ¿por qué sucede eso? Uno, a veces por la falta de práctica, otro porque estamos muy acostumbrados a la comunicación oral, que es de lo más normal, ¿no? Porque es lo que trabajamos a diario. Otro por la influencia de la comunicación escrita a través de las redes sociales y nos falta a veces vocabulario, ¿no? No sabemos cómo trabajar esto. ¿Cómo podríamos arreglarlo, no? A ver, vamos a intentarlo. Fedra se enamoró de su... Si vuelvo a redundar, ustedes me avisan, ¿ya? De su hijastro Hipólito. Fedra se enamoró de su hijastro Hipólito. Punto, ya. Él se negó a corresponderlo. Se negó eso. Se negó a corresponderlo. ¿No? Ella... Acá me faltó la S. Corresponderlo. Ella lo acusó con su padre. Nada más, pues, ¿no? Porque ya está. Toda la demás información ya está. Ella lo acusó con su padre de haber querido violarla. Ya está. Teseo, su marido, pidió a Poseidón que hiciese
perecer a su hijo, porque es su hijo, ¿no? Sí, a su hijo. El dios lo enfrentó con un monstruo marino que lo despedazó, La mujer desesperada por remordimiento se ahorcó. Ya está. ¿Repetí alguna o no? ¿Quedó o no quedó? Sí quedó, ¿no? Sí. Ya ven, entonces, ¿qué hemos evitado en el segundo ejemplo? Los casos de redundancia. Profesora. Sí, dime. Disculpe, pero acá, por ejemplo, dice, ¿no? Fedra se enamoró de su hijastro Hipólito, él se negó a corresponderla. Ella lo acusó con su padre de haber querido violarla. Teseo, su marido, ¿yo cómo podría saber que Teseo es marido de Fedra? Por lo que se está hablando de Fedra. Claro, porque dice Fedra se enamoró de su hijastro Hipólito. Y estamos infiriendo que Hipólito es el hijo de Teseo. Porque si Fedra se enamora de su hijastro, el hijastro es el hijo de su marido, ¿no? O sea, de su pareja actual, que no es su hijo, obviamente. Pero, ¿de quién es el hijo? De Teseo. Entonces, Teseo, ¿no? Es el marido de Fedra. Claro. Es una inferencia la que estamos haciendo ahí. Ya lo entendí, disculpa. Ajá. Está bien. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que la información tenemos que seguirla a veces al pie de la letra para hacer una corrección en un texto, ¿no? Pero hay que jugar con las palabras. Eso es lo rico del español, que nosotros podemos jugar con las palabras, ¿no? Tenemos muchos sinónimos para muchas palabras y eso hay que aprovecharlo. Es una de las bondades del español, de nuestro idioma. ¿Ya? Entonces ahí quedó el reto. Estaban muy cerca. No sé si alguien más, a ver, se animó a participar. A ver, por aquí Jessica nos dice, ¿no? Fedra se enamoró de su hijastro Hipólito, él se negó a corresponderla. Ella, acá hay que cuidar, cada idea es un punto seguido, ¿ah? Porque las ideas están completas. ¿Ya, Jessica? Él se negó a corresponderla, ella lo acusó con tilde de violación ante su padre. No, pero no es el padre de ella, ¿no? Es el... puede ser entre el padre del hijastro, ¿no? Y así, en ese sentido sí se entiende. Teseo, su marido, pidió a Poseidón que su hijo pereciera enfrentándolo con un monstruo marino que lo despedazó, nos faltó ahí la tilde, y ella por remordimiento se ahorcó. También puede funcionar, Jessica, está bastante cerca, ¿ya? No, genial, solo hago la aclaración para no olvidarnos, ¿no? Recuerden que nuestro curso como que nos orienta un poquito a eso, ¿ya? Con todo el respeto del mundo, sí, a veces les voy a hacer algunas aclaraciones, pero es justamente para que ustedes fortalezcan ¿no? Esa habilidad para escribir. Entonces, hasta aquí llegamos con el tema de los conectores y la puntuación con respecto a los conectores y cómo también trabajamos la referencia. Vamos con el segundo punto de la noche, ¿no? El segundo tema, que es la redacción de párrafos expositivos. ¿Por qué hemos reforzado la parte anterior? Está relacionada con la construcción de las oraciones y este uso correcto de los conectores y de los signos de puntuación, porque cuando redactamos párrafos tenemos mucha debilidad en la construcción justamente de nuestras ideas, de las oraciones completas, tanto de oraciones simples como de oraciones complejas, ¿no? O compuestas. Entonces, hoy día vamos a reforzar ya lo que es la redacción de párrafos expositivos. El propósito de este tema, de esta sesión, es que ustedes van a redactar diferentes tipos de párrafos de textos expositivos. Recuerden que habíamos visto los tipos de párrafos al inicio, ¿no? En las primeras sesiones. Y en ellos se usan los conectores lógicos y los signos de puntuación, es decir, todo está relacionado, ¿ya? Veamos el siguiente texto. Dice, los síntomas de la depresión son la tristeza, la baja autoestima y los pensamientos suicidas. Cuando yo me acerco a un texto, recordemos un poquito las clases anteriores. ¿Qué es lo primero que tengo que identificar en el texto? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo primero que le tengo que preguntar al texto? Había una pregunta rectora y había una pregunta básica, puntual. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿De qué trata el Genial, texto? por ahí lo acaban de decir. ¿Cómo?
¿De qué trata? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata ese texto, no? ¿De qué nos está hablando el texto? Entonces, si yo le pregunto al texto, ¿de qué tratas? ¿De qué me estás hablando? El texto me dice de los síntomas de la depresión, básicamente. Entonces ya encontré el tema, ¿no? Ya encontré el tema. Pero si yo busco un poquito más allá, indago un poquito más allá, ¿qué tengo que buscar? La idea, ¿cómo se llamaba? Había una idea que tenía que buscar ahí. ¿Cómo se llama esa idea? Además del tema. La idea principal. Ya, pero también la llamamos la idea temática, ¿no? Temática. Genial. Entonces, ¿qué le pregunto? ¿Qué se dice de este tema? ¿Qué se está hablando específicamente de los síntomas de la depresión? Ah, que son la tristeza, la baja autoestima y los pensamientos suicidas. Cuando yo identifico mi idea temática, ya estoy listo, estoy lista para avanzar en el texto. ¿Por qué? Porque las demás ideas son ideas complementarias. Y lo mismo sucede cuando yo voy a redactar, ¿ya? Poco a poco veamos. Miren, acá está más especificado y con colorcitos, ¿no? Encontramos la idea temática y las oraciones de apoyo. Es decir, todas las demás nos dan información sobre lo primero que se ha mencionado aquí. Es decir, se está desarrollando el tema, ¿sí? Se está desarrollando esos aspectos del tema. Por ejemplo, dice, por un lado está la tristeza que se caracteriza por ser intensa y prolongada, puesto que el paciente pasa un largo tiempo con este sentimiento sin poder controlarla y hay más información, ¿no? Por otra parte, se encuentra la baja autoestima. Miren qué está pasando aquí. Se está desarrollando cada una de las ideas presentes en la idea temática, ¿no? Finalmente, los pensamientos suicidas, ahí están los pensamientos suicidas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es un texto expositivo, es un ejemplo de un texto expositivo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen los conectores lógicos, ¿no? Nos está presentando, está numerando acá la información secuencialmente. Entonces, cuando nosotros queremos redactar párrafos, lo primero que tenemos que hacer es una planificación de nuestros textos. En primer lugar, tenemos que elegir el tema sobre el que vamos a redactar. Segundo punto, tenemos que buscar información en fuentes confiables. Estimados, aquella información que encuentren en Wikipedia, en monografías.com, elrincondelvago.com, que son las páginas que aparecen, pero son las primeras que salen, ¿no? Cuando uno busca información, no son fuentes confiables, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esos espacios puede editar cualquier persona y no tiene un respaldo institucional o académico formal de ninguna autoridad en los temas que se están planteando. ¿Cuáles son fuentes confiables? Fuentes de páginas de instituciones, de universidades, de ministerios, ¿no? Tesis que ya están validadas por un grupo de especialistas, libros completos que ya han sido editados, publicados, ¿no? Y distribuidos tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, hay que saber identificar cuáles son nuestras fuentes de información para buscar ahí la información que nosotros queremos validar en nuestro trabajo. Y eso tiene que ver con la selección de la información, con qué ideas me quedo, ¿no? Una vez que determino esto, con qué ideas voy a trabajar, ya organizo mis ideas en un esquema, porque si no planteo bien mi esquema, no voy a poder redactar bien. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Se tiene que planificar las ideas, primero el tema, la idea temática y después las ideas complementarias. Estas oraciones de apoyo se tienen que planificar en el esquema general. Esto es muy parecido al esquema de llaves que en algún momento nosotros podemos haber utilizado. Perdón. Nosotros podemos haber utilizado el esquema de llaves tranquilamente, ¿no? Muchas veces. Solo que en este caso nosotros por comodidad vamos a usar el esquema numérico, es decir, la misma lógica del orden de las ideas, pero con una enumeración así como lo vemos aquí, ¿ya? Ahora, cuando nosotros ya hemos trabajado la parte de la esquematización, pasamos a la redacción de los párrafos. Y dentro de los textos expositivos puede haber cualquier tipo de párrafo. Podemos trabajar párrafos enumerativos, párrafos de causa-efecto, párrafos de comparación o párrafos de problema-solución. Esto lo hemos visto al inicio. Hoy día estamos recordando de manera general nomás esto porque nos vamos a concentrar en cómo redactar uno de esos párrafos.
Recuerden que cuando construimos párrafos tenemos que asegurarnos de que las ideas estén bien relacionadas, bien cohesionadas, y para eso usamos los signos de puntuación y los conectores. Y también recuerden que los párrafos desarrollan los subtemas de las ideas temáticas, ¿ya? Si nosotros queremos producir, ¿no?, por ejemplo, un párrafo enumerativo, lo primero que deben revisar y tener en claro es cuáles son los conectores que yo voy a usar para poder trabajar este tipo de párrafo. Los conectores que me ayudan a producir párrafos enumerativos son los conectores de adición, de secuencia y de orden, ¿no? Por eso al principio les he dado toda la tabla completa de estos conectores. Pueden ser además, asimismo, luego, en principio, depende de cómo yo esté escribiendo. Ahora yo les voy a poner un ejemplo práctico, ¿ya? Veamos aquí. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta tarea, que se parece mucho a la tarea del producto académico número 3, ¿no? Perdón, número 2, estamos en el 2. Atentos aquí, ¿ah? La consigna dice así: redacta un párrafo enumerativo usando los conectores lógicos y signos de puntuación a partir de la información de la infografía. Para ello debe seguir los siguientes pasos, ¿no? Entonces, ¿qué hago primero? Tengo que leer la información que me da y, si es posible, porque siempre va a ser posible, complementar esa información con otra investigación que yo haga en la red. Porque no solo me puedo quedar con esta, por ahí puedo saber yo algo sobre el tema, o puedo leer, por ejemplo, no sé, se me ocurre la página del Ministerio de Salud, a lo mejor hay alguna información complementaria, ¿no? Pero siempre con respecto al tema. Una vez que tengo claras mis ideas y tengo ya la seguridad de sobre qué voy a escribir, ¿qué es lo primero que hago? Planteo mi esquema, ¿ya? Primero trabajo mi esquema numérico. Y acá, ¿qué es lo que tengo que asegurar? Primero determino el tema. Acá, ¿cuál es mi tema a trabajar? Según la información que he revisado, que he investigado, ¿no? En la infografía y que después yo he complementado, es el consumo de frutas y verduras, nada más. Recuerden que el tema se plantea como frase, no como oración. Y para recordar, ¿no?, las frases no tienen verbos conjugados, ¿ok? Las frases no deben consignar verbos conjugados. Una vez que tengo mi tema bien establecido, bien precisado, tengo que empezar a trabajar la parte del desarrollo. ¿Qué voy a plantear en el desarrollo de mi texto, no? Estoy solo organizando mis ideas. Lo primero que voy a redactar es mi idea temática, ¿no? Esa idea principal, esa idea temática, la tengo que redactar acá. Por eso está en color rojo ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría definir cuál va a ser mi idea temática. Los beneficios del consumo de frutas y verduras. ¿Ven? Del consumo, o sea, del tema general, ¿yo qué voy a hablar? Yo me voy a concentrar específicamente en los beneficios. Estoy definiendo un subtema dentro del tema general. Ahora, ¿qué puntos fuertes voy a trabajar de este subtema, de esta idea temática? ¿No? Se supone que yo he revisado acá y por acá me puede haber llamado la atención de cómo, por ejemplo, las frutas y verduras incrementan las defensas en el organismo, cómo regulan el tránsito intestinal y cómo mantienen la vitalidad en los seres humanos. Entonces, esos van a ser mis puntos fuertes, ¿ya? Mis ideas complementarias van a ir por aquí. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, incrementa las defensas en el organismo. Ya está. Segundo punto fuerte que me interesa, regula el tránsito intestinal. Tercer punto fuerte que me llamó la atención, mantiene la vitalidad y juventud. Ya está. Entonces, hasta aquí yo ya he planteado mi esquema numérico nada más. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Es más, acá yo lo podría manejar. Y tengo que manejarlo mejor con frases, ¿no? Mantención, vamos a poner, estoy forzando un poco, ¿no? O
Vitalidad y juventud nomás voy a poner, para no confundir, ¿ya? Todo lo trabajamos con frases ahí mejor, ¿sí? Incremento de las defensas en el organismo, regulación del tránsito intestinal, vitalidad y juventud. Ya está, para no confundirnos. Todo esto lo trabajo con frases, ¿sí? Ahora, una vez que ya he planteado todo mi esquema numérico con mis frases bien precisas, voy a pasar a la oracionalización. Como su propio nombre lo dice, voy a transformar mis frases en oraciones. Ya en oraciones complejas, no en oraciones pequeñitas, simples, no. Entonces, vean lo que yo voy a hacer. Me concentro primero en mi idea temática, ¿ya? ¿Qué hago? Voy a copiar mi idea temática y la voy a poner como primer punto acá. Entonces, copio y pego, ¿sí? He copiado y he pegado nada más. Es lo mismo, los beneficios del consumo de frutas y verduras, los beneficios del consumo de frutas y verduras. Pero debajo, ¿qué voy a hacer? Esta frase la voy a transformar en oración, porque el segundo paso es la oracionalización. Entonces, transformo, miren. El consumo de frutas y verduras brinda, ahí apareció el verbo, entonces yo estoy construyendo una oración, brinda muchos beneficios para la salud de las personas. Ahí está. Miren cómo la frase se transformó en oración, ¿ya? Lo mismo voy a hacer con las ideas complementarias. 211 dice incremento de las defensas en el organismo. Entonces esa frase la voy a transformar en oración. ¿Y cómo la yo? Ya me he adelantado acá para ganar tiempo, ¿no? Dice, con respecto al incremento de las defensas en el organismo, lo he transformado así. El aporte de vitaminas y minerales que ofrecen estos alimentos contribuyen a fortalecer las defensas. Eso prepara al cuerpo para contrarrestar cualquier tipo de enfermedad a la que están expuestas. ¿Se dan cuenta? Segunda idea complementaria, regulación del tránsito intestinal. Copio, pego en el segundo punto mi frase y la transformo en oración. Comer frutas y verduras de manera constante ayuda a regular el funcionamiento del intestino, lo que contribuye a la buena digestión y a la disminución del estreñimiento en las personas. Esto es muy importante porque la mala digestión está relacionada a la hipertensión y al colesterol alto. ¿Ven? Tercer punto, vitalidad y juventud, dice ahí. Copio la frase, pego aquí, ¿no? Y la transformo en oración compleja. Las vitaminas de las frutas y verduras contienen antioxidantes que ayudan a mantener la vista, la piel y los tejidos más saludables. Además, aportan vitalidad al funcionamiento de todo el organismo, por eso es recomendable su consumo frecuente. ¿Sí? Ahora, una vez que yo he terminado esto, ¿qué voy a hacer? Me voy a concentrar en mis oraciones. Mira, oraciones, ¿no? Ya no en las frases, me concentro en las oraciones. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué me voy a concentrar en las oraciones? Porque eso va a ser el insumo para redactar mi párrafo a continuación, ¿ya? Voy a sacarle el brillo y vamos aquí. Siguiente paso, redacción. Pero tienes que relacionar esas oraciones usando signos de puntuación y conectores lógicos. Entonces, ¿qué hago? Copio la idea rectora, ¿no? Copio la idea temática. ¿Qué dice acá? El consumo de frutas y verduras brinda muchos beneficios para la salud de las personas. El consumo de frutas y verduras brinda muchos beneficios para la salud de las personas. ¿Ven? Ahora, para insertar la primera idea complementaria que está acá, la primera oración, voy a usar un conector. Como me están pidiendo, ¿qué tipo de párrafo me han pedido acá? Un párrafo enumerativo, entonces uso conectores enumerativos. Inserto la primera idea con un conector enumerativo. En primer lugar, ¿no? Y miren lo que dice acá. Todo esto que he copiado aquí es lo mismo que está escrito aquí. Simplemente copio porque ya lo redacté, ya redacté mi oración. El aporte de vitaminas y minerales que ofrecen estos alimentos contribuyen a fortalecer las defensas. Eso prepara al cuerpo para contrarrestar cualquier tipo de enfermedad a la que están expuestas.
¿Qué dice aquí? Lo mismo, el aporte de vitaminas y minerales y las que están expuestas, ¿ve? Termina esa idea, punto seguido, como aquí puse en primer lugar y estoy enumerando, coloco el conector siguiente. En segundo lugar, coma. Y miren los puntos, ¿ah? Los signos de puntuación. Punto antes, coma después. Punto antes, coma después. ¿Ya? En segundo lugar, regreso a la segunda idea. La copio y la pego. Ahí está. Ahí está. Tercera idea, ya no voy a poner en tercer lugar porque acá ya estoy cerrando la idea, entonces puedo poner finalmente, coma, y copio la tercera idea. Las vitaminas de las frutas y verduras contienen antioxidantes, y acá está, ¿no? Las vitaminas de las frutas y verduras contienen antioxidantes, está frecuente. Y terminé con mi párrafo de expositivo, mi párrafo expositivo enumerativo. ¿Por qué se llama enumerativo? Porque me está presentando las ideas a manera de numeración. No estoy enumerando ideas, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entendió? Sí, profe. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Se entiende la secuencia? No es tan difícil, ¿no? Seguro ustedes, alguno de ustedes debe haber estado Parece revisando difícil. el producto académico número 2 y seguro decía, uy, ¿ahora cómo hago esto? Sí, en realidad parece más difícil. Parece más difícil, pero después de haber visto esta explicación, espero que les haya quedado más claro, ¿no? No es tan complicado, ¿ya? Recomendación, exacto, y lean bien, ¿no? La información y definan bien. La base es que ustedes definan bien. ¿Dónde está? No, ¿dónde estoy? Acá. La base es que ustedes definan bien esto. Si ustedes definen bien las ideas en su esquema, entonces todo lo demás les va a salir bien, ¿ya? Tienen que definir el tema y la idea temática y después las ideas complementarias. Si esto está bien trabajado, todo lo demás les va a salir bien, ¿ya? Ahora, no es el único tipo de párrafo que nosotros vamos a construir. Podemos construir, esos fueron los párrafos enumerativos, ¿no? Podemos construir párrafos de causa-efecto, de comparación o párrafos de problema-solución. Veamos, aquí ya tenemos un ejemplo de, acá tenemos otro ejemplo de párrafo enumerativo, ¿no? Por ejemplo, dice, los beneficios de la universidad licenciada. Ese es el tema, ¿no? Esa es la idea temática. ¿Y cuáles son las ideas que se van a desarrollar dentro de esta idea temática? Haya infraestructura adecuada, calidad de enseñanza, confianza y respaldo, seguimiento al egresado, proyección laboral. Una vez que tienes tu esquema, ¿qué haces? La oracionalizas, ¿ves? Cada uno de los puntos, que son frases, los transformas en oraciones. Oración, 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 oración. Y después trabajas con cada una de esas oraciones para armar todo el párrafo. Nada más. Tenemos aquí otro ejemplo. Ah, no, perdón. Ese es el ejemplo de párrafo numerativo. ¿Qué sucede si nosotros queremos escribir ya no un párrafo numerativo, sino un párrafo que tenga una relación de causa-efecto dentro, ¿no? En la construcción. Una vez más, lo primero que tienen que revisar y verificar es cuáles son los conectores que me ayudan a trabajar relaciones de causa-efecto. Para eso, verifico que los conectores de causa y consecuencia son válidos, ¿no? Nos ayudan mucho. ¿Cuáles son? Porque, pues, ya que, entonces, en conclusión, en consecuencia. Una vez que he verificado esto, desarrollo o sigo los mismos pasos anteriores. Primer punto, ¿qué tengo que hacer? Definir cuál es mi idea temática. Ojo que todo esto es para los párrafos de desarrollo, ¿no? Porque después vamos a ver cómo trabajamos el párrafo de introducción y el párrafo de conclusión. Primero se trabajan los párrafos de desarrollo. Entonces, defino la idea temática. ¿Qué dice la idea temática? Por ejemplo, los riesgos de la obesidad. ¿Ya? Ahí está. Riesgos de la obesidad. Entonces, como tengo que trabajar un texto, un párrafo de causa-efecto, verifico, me aseguro de que en las ideas yo trabaje causas y consecuencias para poder determinar esa relación de causa-efecto.
Y acá dice, las causas más comunes son mala alimentación, falta de ejercicio, factores emocionales. Consecuencias, diabetes, ataques cardíacos, problemas óseos y articulares. ¿Sí? Ahora, cuando ya tengo mi esquema listo, ¿qué hago? Oracionalizo. Lo mismo lo empiezo a desarrollar en oraciones. Causas más comunes, ahí están las causas más comunes. Consecuencias, ahí están las consecuencias. Ya tengo lista esta información, entonces estoy listo para redactar todo mi párrafo. Recuerden que las ideas se tienen que unir con conectores de causa-efecto, ¿no? Y acá se puede unir inclusive con más otras ideas para presentar la información. Miren, la obesidad es causada por distintas razones y esta se desencadena en consecuencias peligrosas para la salud de la persona. Por un lado, las causas más comunes, ahí está, causas de la obesidad son la mala alimentación, la falta de ejercicios y los factores emocionales. Y explica, ¿no? En relación a la primera, genera un aumento de peso. En relación a la segunda, evita que el cuerpo queme calorías consumidas de los alimentos y bebidas. En relación a la última, algunas personas comen más de lo acostumbrado cuando están aburridos, enojados o estresados. Por otro lado, las principales consecuencias para la salud asociadas a la obesidad, y acá está hablando de consecuencias. Causas, consecuencias. Párrafo de causa-efecto. Nos aseguramos que hay esa relación de ideas, que es totalmente diferente al ejemplo que les presenté en los párrafos enumerativos. Pero no son los únicos, ¿no? Ya vimos párrafo enumerativo, párrafo de causa-efecto. También tenemos, acá tenemos otro ejemplo. Vamos a suponer que estamos escribiendo sobre causas y consecuencias del bullying. Miren, causas, consecuencias del bullying. Entre las causas, ámbito personal, ámbito familiar, ámbito escolar. Consecuencias, a nivel de agresores, a nivel de víctimas. Entonces nos aseguramos que en la redacción aparezca esa relación, ¿no? Muchas y muy variadas son las causas del bullying y estas se generan en diferentes ámbitos. En el ámbito personal, tal, en el ámbito familiar, tal, en el ámbito escolar, acá tenemos el ejemplo completo, ¿no? El niño actúa de manera agresiva, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, ¿ya? Y se termina de explicar las causas y empiezan la explicación de las consecuencias. Por estas razones, las consecuencias, entonces, una vez más, asegúrense en su párrafo de causa-efecto, escribir, redactar esta relación entre causas y consecuencias. Partan de la verificación de la información que coloquen ustedes aquí en su esquema numérico. Eso es muy importante, ¿ya? Ahora, les decía, no son los únicos párrafos. Hemos visto acá que puede haber también párrafos. ¿Dónde está? Acá. Párrafos enumerativos, ya los vimos. Párrafos de causa-efecto, puede haber párrafos de comparación o de problema-solución. A ver, veamos. En el caso de los párrafos de comparación, una vez más, primero verifico qué tipo de conectores me permiten establecer relaciones de comparación o contraste. Por ejemplo, más, pero, si, no. Sin embargo, en cambio, ¿no? Y en primer lugar, en segundo lugar, siempre para enumerar ideas, ¿no? Y presentar también los contrastes dentro del párrafo. Miren. Un ejemplo, ¿no? De párrafo de comparación. Dice, la idea temática, diferencias, y ahí está la pauta, ¿no? Entre las constituciones de 1979 y 1993. Y los puntos fuertes, ¿cuáles son? Complementarios, la reelección presidencial, la estructura del poder legislativo, la inversión extranjera, el derecho a la propiedad. ¿Ya? Una vez más, después de la esquematización, ¿qué sigue? A ver, ayúdenme, ¿qué se hace después de plantear el esquema? Ya tenemos las oraciones. Planteamos las oraciones, oracionalización. ¿Ven? Ya están entrando, ¿no? A ese ritmo. Es la misma dinámica para el desarrollo de todos los tipos de párrafos. Lo que marca la diferencia es la información que tenemos dentro y las relaciones entre las ideas. En este caso, ¿qué me va a permitir o qué estoy logrando, qué estoy persiguiendo? Que haya una comparación de dos elementos dentro de mi redacción.
pero oracionalizo, ¿no? Todas esas ideas que he planteado a manera de frase, las transformo en oraciones. Y esas oraciones después las voy a unir con mis conectores y mis signos de puntuación adecuados. ¿Ve? Las diferencias entre las constituciones de 1979 y 1993 se dan principalmente en aspectos como la reelección, la estructura del poder legislativo, la inversión extranjera y el derecho a la propiedad privada. En relación con el tema de la reelección, ¿no? Y ahí empieza. Sin embargo, el sin embargo está comparando, ¿no? Está comparando ahí, dice, la Constitución de 1979 está comparándola con la Constitución de 1993. En relación al segundo artículo, ¿no? Y así, sigue comparando. Por el contrario, en la Constitución, entonces hay comparación de dos elementos. ¿Qué es lo que me marca la pauta? ¿Qué es lo que genera esa diferencia, ¿no? Y esa comparación de ideas, los conectores. La contraposición de ideas la voy a generar a través del uso de conectores, nada más. Y finalmente tenemos aquí, ya bueno, acá tenemos otra vez la misma idea, ¿no? El esquema, y tenemos aquí, también puede ser, miren, acá las ideas de comparación están juntas, redactadas como entreveradas, vamos a decirlo así, ¿no? Pero aquí tenemos el mismo ejemplo, solo que separadas las ideas en dos párrafos o en dos ideas, grandes ideas diferentes, ¿no? Me presenta todo lo que es la Constitución de 1979 y aquí todas las características de la Constitución de 1993, que es otra forma que también funciona. Tengo una pregunta por aquí, a ver un momentito. A ver, Fabiola, te escucho, dime. Fabiola, ¿alguna consulta? No, parece que se marcó ¿no? Bueno. Disculpa, a mí se ha hecho automáticamente. Buenas noches. Ya, no te preocupes, pensé que había alguna consulta. ¿Ya? A ver, ahora. No se preocupen que todo este material, ahora terminando la clase, se lo voy a dejar en el aula virtual. ¿Ya? Teníamos acá, ya. Entonces, habíamos visto, ¿no? La redacción también podía ser así. Presento un solo elemento con todas sus características en una sola idea y después el otro elemento con todas sus características en una sola idea. Y tenemos también un párrafo, ¿no? Bien redactado de comparación. Perdón, acá ha habido un error. Recién me doy cuenta de este error. Este de acá es un párrafo no de causa-efecto. Este es un párrafo de redacción de comparación. Uy, a veces uno revisa los materiales y siempre se escapa algún detalle. Y ahora sí, es una redacción de párrafo de comparación, ¿sí? Y finalmente tenemos acá la redacción de párrafos de problema-solución. Como su propio nombre lo dice, los párrafos de problema-solución dentro, ¿qué deben tener? Que deben presentar un problema o una situación problemática y sus posibles soluciones, ¿no? Se presenta el problema, las causas del problema, por ejemplo, y cómo se plantea o plantear las soluciones a ese problema. Y recuerden siempre utilizar conectores de, por ejemplo, causa-efecto, orden, secuencia, edición, para presentar la solución del problema. Por ejemplo, la tortícolis genética, ¿no? Causas, consecuencias, solución. Ya tenemos ahí el esquema básico. Lo oracionalizamos, causas, consecuencias, solución, ¿no? Tratamiento. Y las oraciones que ya he trabajado, las transformo en un párrafo, siempre haciendo uso de los conectores lógicos para enlazar, cohesionar esas ideas de manera coherente, de manera lógica. ¿Sí? Entonces, hasta aquí. Díganme, ¿qué han aprendido? ¿Algún comentario, alguna duda? Vamos a conversar un poquito. Cuéntenme, ¿qué han aprendido hoy día en la clase? Si alguno de ustedes quiere abrir su micrófono, estamos para escucharlos. Si alguno tiene alguna duda, también los puedo escuchar y los puedo orientar. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, buenas, ¿escucha?
Sí, sí, sí te escuchamos. En realidad sí, pues he aprendido en el tema para enumerar, ¿no? Párrafos. Y Ajá. acá estoy viendo en el PA, acá solamente en una de las preguntas, bueno, en una de las resoluciones nos pide solamente causa-efecto, ¿cierto? Ajá, El sí, otro no. justo le voy a presentar el Producto Académico 2. ¿Me permites presentarlo? Por favor. Ya, justo les iba a presentar eso, miren. Ahora, ya les expliqué, ¿no? Cómo vamos a trabajar. Yo la semana pasada les expliqué la primera parte. Acá tienen un texto, ¿no? En el punto número 1, ese texto que les solicita trabajar acá en primer lugar frases nominales, plantear extraer 4 frases nominales del mismo texto. Después, con esas frases nominales, producir 2 oraciones simples, acá está, ¿no? Pueden unir la frase 1 con la frase 2 y les va a salir una oración. Y después, con estas oraciones simples, proponer oraciones compuestas, una coordinada y la otra subordinada. Eso lo expliqué la semana pasada. Les sugiero que quienes no han visto la grabación la vean porque ahí explico el paso a paso, ¿ya? Ahora vamos al segundo punto. ¿Qué les dicen acá? Redacta un párrafo enumerativo usando conectores lógicos y signos de puntuación a partir de la infografía. A ver, antes de pasar a James, dime, te escucho. Me dice, este trabajo de la unidad 2, ¿es individual o grupal? Es individual. El trabajo grupal recién lo vamos a elaborar para la próxima unidad, es decir, a partir del próximo lunes. ¿Ya? Hasta aquí todavía estamos trabajando de manera individual. Y recuerden que solo tienen hasta este domingo para entregarlo sin perder sus puntos, ¿sí? Porque después de esta fecha pierden 2 puntos por impuntualidad. Entonces, ¿qué les piden acá? A ver, permítanme terminar de explicarles el Producto Académico 2. Lee, dice, ¿no? La información, a partir de la información de la infografía, ¿qué tienes que hacer? Ya, leo toda la infografía y debo plantear un esquema numérico, ¿no? Como más o menos les he enseñado, miren, acá está el tema, ¿no? Dentro del desarrollo, la idea temática y las ideas complementarias, ¿sí? Una vez que terminas de plantear tu esquema, vas a oracionalizar estas frases que vas a colocar aquí, ¿ya? Acuérdate, las frases no llevan verbo conjugado. Y después de que hayas trabajado toda la oracionalización, así como en el ejemplo que les puse, vas a redactar tu párrafo usando signos de puntuación y los conectores lógicos correspondientes. ¿Qué tipo de párrafo te están pidiendo aquí en esta primera parte? Ojo, párrafo enumerativo, ¿sí? ¿Alguien está con el micrófono abierto? ¿Lo puede cerrar, por favor? William. William. William, ¿me escuchas? Ya lo cerro. Ahora, seguimos avanzando. ¿Qué más les solicitan a ustedes en el siguiente punto? ¿No? Ya tenemos acá ya terminaron. En el punto número 3 les dicen, redacta un párrafo causa-efecto. Ya, la relación es otra entonces, ¿no? Usando los conectores lógicos y signos de puntuación a partir de la información de la infografía. Y a partir de ello debe seguir los siguientes pasos. Lo mismo. Primero lee la información, ¿no? Busca las causas y los efectos de acuerdo al tema y plantea. ¿Cuál es tu tema? Plantea la idea temática, las ideas complementarias, que pueden ser solo 3, ¿no? O 2, causa-efecto, acuérdate, y después oracionalizas tus ideas. Escribes las oraciones y con esas oraciones redactas tu párrafo. Acuérdate de incluir los signos de puntuación y conectores lógicos propios de este tipo de relación, de la relación causa-efecto. Y ahí termina todo el trabajo. ¿Ven? Entonces, lo que hemos visto ahora les va a ayudar definitivamente a desarrollar su producto académico número 2. A ver, hasta ahora, Carlos, te escucho. Sí, profesora, en realidad, o sea, el secreto ahí, lo más, creo que el secreto es más oracionalizar y después ya es pegar, ¿no? O sea, y utilizando los conectores. Exacto, tal cual, así como tú lo has dicho, ¿no? El secreto del éxito para la redacción de los párrafos es que
oracionalices bien. Pero antes de oracionalizar también tienes que definir bien las ideas en tu esquema. Porque si tú no defines bien las ideas en tu esquema, va a ser bastante complicado seguir la secuencia lógica. ¿Ya? Acá, por acá estoy. Va a ser difícil que sigas la secuencia lógica. Recomendación, primero plantea bien las ideas en tu esquema, ¿no? Acuérdate que tienes que trabajar con frases. Las frases no llevan verbos conjugados, por ejemplo, ¿no? Causas de o consecuencias del COVID-19. Ahí no hay un verbo conjugado. Pero cuando yo ya le pongo un verbo y transformo esa pequeña construcción en algo más extenso, le doy otro sentido, entonces ya estoy oracionalizando. ¿Ya? Y una vez que he oracionalizado, si ustedes se dan cuenta, lo único que hay que hacer es extraer las oraciones y acomodarlas dentro del párrafo. Siempre verifiquen que la relación, ¿no?, de causa-efecto, en este caso, en el segundo párrafo, se dé, ¿no? Se observe que hay esa relación dentro de las ideas. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Algo que no haya quedado claro? Aprovechamos estos últimos minutitos, todavía tenemos tiempo. He tratado de presentarles la información, ¿no? Tal vez he corrido un poco con el tema de los conectores, pero yo sí les sugiero que revisen la tabla de conectores, porque no se puede revisar uno por uno. James, te escucho. Por razones de tiempo no podemos avanzar más. Sí, disculpe, la parte de conectores sí entendí bien, pero yo la semana pasada estuve de viaje y no pude conectarme, estaba en el avión. Y ¿me puedes explicar la primera parte así algo rapidito para más o menos tener una noción cuando voy a ver las PPT? A ver, ¿te refieres al PPT de hoy día? No, al trabajo el trabajo individual, la primera parte que dijo que revisemos las clases de la semana pasada. ¿Cómo lo trabajas? Mira, yo te sugiero igual, James, te voy a explicar ya, pero te sugiero que de todas maneras revises la grabación de la semana pasada, porque ahí les explico paso a paso. Y ten en cuenta que la clase es súper breve, súper rápida, entonces es mejor que la entiendas bien para que no vayas a perder tiempos considerables dentro de tu trabajo, ¿sí? Pero igual te voy a explicar rápidamente esto. A ver, me dices en la primera parte, ¿no? A ver, acá. Dice, lee el texto y realiza las siguientes actividades. ¿Qué tienes que hacer? Leer el texto, ¿ya? Entonces vamos a suponer que yo tengo otro texto. No te puedo enseñar con este. Vamos a suponer que este es el texto que a mí me han dado, ¿ya? A ver, lo voy a sacar a otro lado. Vamos a imaginar que no existe eso. Nunca lo hemos leído, que no hay nada acá. Ya. Voy a sacarle toda esta información. Voy a sacarle también el color. ¿Ya? Imaginemos que ese es el texto que me han dado para mi trabajo. ¿Qué me están pidiendo en el producto académico número 2? Me dice, primero lee el texto y realiza las siguientes actividades. La primera actividad es que debo escribir 4 frases nominales que extraiga del texto. Las frases nominales son aquellas que no tienen verbo en su construcción, ¿no? O sea, yo puedo armar inclusive las frases nominales en función de lo que leo. Entonces, ¿qué dice acá? El consumo de frutas y verduras brinda muchos beneficios para la salud de las personas. Yo ahí puedo extraer una frase, ¿no? Por ejemplo, beneficios del consumo de frutas y verduras. Esa es una frase. ¿Cómo verifico que esto es una frase? Porque no tiene verbo conjugado. ¿Cuándo yo digo que tiene verbo? Por ejemplo, aquí completos, ¿no? Mira. Los beneficios de las frutas y verduras son múltiples. ¿Ya? Esa es una oración. ¿Cómo determino yo la diferencia? Para que recuerdes un poquito esto de acá. Mira. Beneficios del consumo de frutas y verduras. Aquí yo no identifico el verbo, ¿no? Pero aquí sí, los beneficios de las frutas y verduras son, acá está el verbo conjugado. Aquí hay un verbo, ¿no? Si hay una presencia de verbo en la construcción, quiere decir que esto es una oración, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se dice que una construcción es una frase nominal? Cuando la palabra más importante de esa construcción es un sustantivo o un nombre. Por ejemplo, acá dice, beneficios del consumo de frutas y verduras. ¿De qué se está hablando en esta construcción? A ver, respóndeme tú mismo.
Específicamente, ¿de qué se está hablando? ¿Cuál es la palabra más importante en esta construcción? ¿Qué opinas tú? ¿Ah? La palabra más importante. ¿Sí? ¿Cuál será? Beneficios del consumo, frutas, verduras y ¿cuál es la palabra? ¿De qué se está hablando en general? Beneficios, bueno. Beneficios, muy bien. Y beneficios, si nosotros nos ponemos a analizar qué tipo de palabra es un sustantivo, los beneficios, ¿no? Entonces, si este es un sustantivo, significa que este de acá es el núcleo de esta construcción, de toda esta construcción de acá, ¿ya? Entonces, en esta construcción que nosotros vemos acá, si identificamos que su núcleo es un sustantivo, entonces todo esto es una frase nominal. Y lo que te están pidiendo aquí en tu producto académico número 2, en la primera parte, es que de toda esta información tú extraigas 4 frases nominales, mira. Es decir, construcciones que no tengan verbo. Solo frases nominales, donde la palabra más importante sea un sustantivo. ¿Se va entendiendo? Sí. Ya, genial. Ahora, el siguiente paso que dice, del cuadro anterior, es decir, con esas frases nominales que tú tienes aquí, tienes que escribir oraciones simples. Ah, qué fácil, es lo que yo he hecho acá. Mira, he extraído una frase nominal y esta frase nominal me ha servido de insumo para construir esta oración. Pero ustedes por ahí me pueden decir, profesora, pero no está completa. Ah, lo que pasa es que aquí yo he agregado, a ver un ratito. Lo que pasa es que yo aquí he agregado otra oración simple, ¿no? Miren. A ver. Aquí yo he agregado otra oración simple. ¿Cuál es? Otra frase. Múltiples beneficios de las frutas y verduras. Ahí yo tengo otra frase nominal. ¿Se parece a la anterior? Sí, sí se parece. ¿Se relacionan? Sí se relaciona. Pero acá estoy hablando de manera general de los beneficios del consumo, ¿no? Y acá estoy agregando algo, que hay múltiples beneficios. Entonces yo ya tengo una información extra, ¿ya? Mira, tengo una información extra. ¿Qué pasa si uno esta frase nominal con esta frase nominal? Me sale una sola oración. Los beneficios de las frutas y verduras son múltiples. ¿Y cómo las uní? Con un verbo. Uní las ideas. O sea, yo tengo que jugar un poco con las ideas para poder armar las oraciones simples. ¿Y cuándo se habla de oración simple? Cuando el verbo es uno solo, cuando existe la presencia de un solo verbo. ¿Qué pasa si dentro de la construcción hay más de un verbo conjugado? Quiere decir que estoy frente a una oración compuesta. ¿Ya? Yo insisto en que revises esta información de la semana pasada porque ahí les explico paso a paso cómo trabajar también esta parte y recordamos lo que es una oración simple y una oración compuesta. Y los tipos de oraciones compuestas. ¿Por qué? Porque en la siguiente parte te piden escribir una oración compuesta coordinada y una oración compuesta subordinada. Y aquí, para explicarte esto, me voy a tomar 1 hora y media más, porque la clase anterior duró todo ese tiempo y solo nos dedicamos a trabajar este tema. Entonces, una vez más, te invito a revisar esa información para que puedas desarrollar esta parte, ¿sí? Y después ya viene lo que hemos visto hoy día, ¿sí? ¿En qué parte de un pulso? Perdón, no te escuché. ¿En qué parte de la plataforma encuentro los videos, Miss? ¿En qué parte del sistema web, o sea, de la plataforma encuentro los videos? Te voy a indicar, ¿ya? Un ratito. Mira, cuando tú entras a tu aula virtual, ¿ya? Sí me estás viendo, ¿no? El aula virtual. Yo tengo aquí varios grupos, por eso ves varias aulas, ya. Tú vas a encontrar aquí este ítem que dice videoclases y tutoría. Le vas a dar clic, ¿ya? Vas a bajar hasta donde dice... Bajamos hasta donde dice materiales. ¿Ya? Que creo que es la parte final, sí, hasta el final, donde dice materiales. Le vas a dar clic y ahí yo dejo los materiales de la semana. ¿Ves? ¿Está bien? Ya está. Ya está bien. ¿Y los videoclases?
Las videoclases las ubicas también en esta sección o si no en el mismo calendar. En el calendario de Google, tú tienes ahí, también las puedes descargar de ahí o por este mismo medio también, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Grabaciones y descargas, ¿ya? Ok, Ya, chévere, genial. ¿Alguna otra consulta, estimados? ¿Alguna otra idea? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya estamos a punto de terminar. Espero que haya quedado claro todo esto y les recuerdo una vez más, estimados, tienen hasta el día domingo 11:55 de la noche para que puedan enviar su trabajo y también participen en el foro formativo y en la autoevaluación de la semana. Recuerden que si obtienen más de 16 puntos pueden ganar un punto extra para su producto académico número 2. ¿Ya? Eso les favorece. Si participan en el foro formativo, recuerden comentar la participación de 2 de sus compañeros para que se pueda validar esa participación. Muchísimas gracias por su atención. Sí, hasta el domingo 14, Ninosca, ¿ya? Si pasa del domingo lo pueden entregar, pero van a perder 2 puntos. Ya su evaluación es calificada sobre 18 si es que está todo bien, y si no van a ir perdiendo puntos, ¿no? Pero se les descuenta. Por ejemplo, yo tengo estudiantes que en el producto académico 1 se han sacado 12, pero lo han entregado el día lunes, martes o miércoles y al final les he tenido que poner 10. Por impuntualidad se les resta 2 puntos. Así que traten de terminar todo hasta el día domingo. ¿Ya? Muchísimas gracias, estimados, por su participación. Su presencia siempre es importante dentro de la clase. Espero que les vaya súper bien en esta segunda evaluación. Y cualquier duda, por favor, escríbanme a través de la mensajería, ya a través del foro que tenemos en el aula virtual. Los mensajes que me llevan al correo electrónico yo no los puedo responder, no puedo dar las respuestas por ahí, tengo que responder a través del foro. Ahí, yo todos los días reviso el foro, así que nos estamos comunicando. Cuídense mucho, un abrazo, hasta la próxima. Gracias, Miss. Hasta Muchas luego, a gracias. ustedes. Muy amable, profesora. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti y a ustedes. Gracias, Cuídense mucho, profesora. hasta Buenas noches. luego. Hasta luego. Gracias. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mi amorcito. Estoy terminando mi clase ya, mi amor. José Reinaldo, está abierto tu micrófono. No era el mío. Perdón, no sé de quién es.